Buenas tardes. Tengo el gusto y el honor de presentar a don Santiago Muñoz Machado, señor director de la Fundación BBVA, señores consejeros, señoras y señores, queridos amigos. Como han visto en el folleto informativo de estas jornadas, Santiago Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, académico de número de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Pertenece también a varias instituciones extranjeras como miembro o académico de honor. Es doctor honoris causa por varias universidades, Valencia, Córdoba, Extremadura. Tiene muchos premios por su trabajo, pero los que nunca olvida son el Adolfo Posada del Centro de Estudios Constitucionales, que celebra una de sus obras sobre el Estado, el Premio Nacional de Ensayo obtenido en 2013, la Medalla de Oro de Andalucía, por ser un reconocimiento de su tierra natal, y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, que premia su obra entera. El último ha sido el Premio Averroes de Oro, que lleva el nombre de un filósofo, médico y jurista, que tal vez aparezca en su conferencia de hoy. Autor de una obra de enorme extensión y variedad que acredita su condición de humanista, tiene publicados más de 40 libros, centenares de estudios en revistas especializadas. Muchos son de cuestiones jurídicas. Solo su Tratado General sobre Derecho Público ocupa 16 volúmenes. Ha hecho, por encargo de la Real Academia Española y del Consejo General del Poder Judicial, un diccionario del español jurídico y un libro de estilo de la justicia, que han agotado sus primeras ediciones a la semana de salir. Ahora trabaja en una compilación universal de ese lenguaje, que es la primera vez que se intenta en la historia de nuestro idioma. Hoy está aquí como historiador de las instituciones y de las ideas, materia que ha tratado en muchas de sus obras de gran calado. Aunque quizá no haya uno solo de sus libros en el que no aborde la historia de las instituciones que analiza, por ejemplo, los dos primeros volúmenes del tratado que antes he citado están dedicados a la historia de las instituciones. Citaré algunos monográficos que sé que a él le gustan especialmente y a los lectores también. Un estudio de historia de España a través de la justicia de todos los tiempos, los grandes procesos de la historia de España. Un libro verdaderamente apasionante, delicioso, bien escrito, como toda su obra, espléndido. Un recorrido excepcional por el siglo XVI, siguiendo a los intelectuales y cronistas de la época renacentista. Sepúlveda, cronista del emperador. Una historia de la creación de los derechos fundamentales por el humanismo racionalista, los itinerarios de la libertad de palabra. Una tetralogía sobre la historia de las instituciones españolas, la formada por Informes sobre España, Cataluña y las demás Españas, Vieja y Nueva Constitución y el problema de la vertebración del Estado en España del siglo XVIII al siglo XXI. Muy comprometido, además, con los problemas de nuestro tiempo y de nuestro país. Sé que ahora trabaja en un ambicioso estudio sobre las vicisitudes de la implantación y expansión del español en América. Asombra la constante publicación de obras rigurosas, magníficamente escritas, brillantes y amenas, además de la capacidad que siempre me asombra en Santiago, de la capacidad de formar equipos muy complejos y que además funcionan con una rapidez y un rigor increíble. Todo lo hace excelentemente. La conferencia que hoy vamos a escuchar, de la arquitectura escolástica al racionalismo justnaturalista, entra de lleno en nuestro tema de la búsqueda del conocimiento, uno de los periodos más apasionantes, la transición del mundo medieval cristiano a los fermentos del mundo moderno.
Una transición que no se hace de golpe ni definitivamente, pero que ya se dibuja el perfil y el comienzo de nuevas líneas del mundo moderno. El paso de una cosmovisión cristiana que se ha formado sobre todo en la segunda mitad, en la plena Edad Media y la Baja Edad Media, a una cosmovisión moderna racional. Y se aborda esa compleja evolución del pensamiento occidental siempre sobre la base de ese pensamiento clásico que el otro día hicimos alguna semblanza como fundamento. Un pensamiento clásico que no se pierde aún con el cristianismo. El cristianismo recoge, como vimos el otro día, sobre todo el orden natural y la tradición crítica que es propia del pensamiento occidental, la facultad de la flexibilidad de la razón para poner en cuestión sus propios productos y explicar y cambiar y denunciar las ideas que han sido falseadas. Esa es una característica típicamente occidental que además favorece también la apertura, como ha existido en el pensamiento y en muchas instituciones, hacia el otro, hacia pueblos lejanos, hacia otras. Pero quería insistir, porque el otro día quedó rápidamente explicado, que aun cuando con el cristianismo el orden natural se sobrepone el sobrenatural, pero la idea de orden natural, la idea de ese orden y la posibilidad de conocer a través de ese orden natural creado por Dios, pero la posibilidad de conocer la naturaleza es una herencia clásica que recoge el cristianismo, un Boecio, por ejemplo, en fin, y que se mantiene y que ya a partir del 12-13, que lo vimos el otro día rápidamente, pues se forma ya un pensamiento cristiano bastante importante, esa primera escolástica con la recepción de Aristóteles en el siglo XIII, la escuela de Chartres en el siglo XII. Es decir, que no es un periodo, como alguno de ustedes me preguntaba al final, privadamente, no es un periodo barbecho, ni mucho menos. Hay toda una época terrible en que efectivamente el fin del mundo antiguo supone un retroceso cultural en Europa contra las invasiones, pero a partir del siglo XI-XII, en el momento también que ha habido una mejora material, unas innovaciones técnicas, también el pensamiento occidental recoge toda su tradición y elabora otra cosa de una gran importancia, porque son arquitecturas que explican el mundo, que explican la cosmovisión, y vamos a ver esa cosmovisión como del mundo clásico. Tenemos la cosmovisión cristiana y ahora la cosmovisión racional. Perdonen esta introducción rápida y Santiago, cuando tú quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación BBVA, a su director, a Carmen Iglesias, por invitarme a participar en este importante ciclo sobre historia de las ideas. Especialmente también a la profesora Iglesias por su amabilísima presentación. Ella se refirió, como ha recordado en su conferencia inaugural, a la influencia del pensamiento griego en la cultura europea de todos los tiempos y nos ofreció un panorama completo de los principales argumentos y preocupaciones que fueron objeto de los análisis de sus principales figuras y escuelas. Llegó a las puertas de la aparición del cristianismo y con este final he de conectar yo mi intervención, como bien acaba ella misma de decir. Ciertamente me he comprometido a hablarles de lo que el programa ha llamado arquitectura escolástica, y esta no se forma hasta bien entrada la Edad Media. Pero es imposible comprender bien la escolástica si no se parte del preciso momento en el que las ideas cristianas empiezan a confrontarse con el acervo de la filosofía griega. Esto no ocurrió sino a partir del siglo II. Los textos que contenían el mensaje de Cristo tardaron en reunirse muchos años. Fue más simple la agrupación de las cartas de San Pablo, pero los evangelios precisaron de una depuración que tardó 3 siglos en construirse
y que solo se dio por terminada después de la Carta de Atanasio del 397. La difusión de su contenido fue lenta y los primeros escritores cristianos no se preocuparon de explicar las verdades reveladas, sino solo de darlas a conocer. Los padres llamados apostólicos del siglo I no se ocuparon de problemas filosóficos, sino de cuestiones morales y ascéticas. Los padres apologistas del siglo II asumieron como tarea la defensa del cristianismo y si los filósofos aparecieron en sus obras fue solo para combatir sus errores. Es en el siglo III, al desarrollarse la patrística, desde ese siglo, cuando empiezan a buscarse explicaciones filosóficas de los contenidos del Nuevo Testamento. El cristianismo, obvio resulta decirlo, aportaba muchísimas ideas nuevas que tenían una manifiesta relevancia filosófica: la noción de Dios único, de Dios legislador, de la ley como mandato divino, la concepción del pecado original, la inmortalidad del alma. Proclamaba valores recogidos en las bienaventuranzas que suponían una revolución. Muchos de los nuevos conceptos planteaban problemas que podían ser analizados desde la perspectiva filosófica, como el de la Trinidad, la Encarnación, relaciones libertad y gracia, fe y razón. Algunos tan centrales como el de la Trinidad no habían terminado de formularse hasta el Concilio de Nicea, que se celebró en el 325. Hasta el final de la Edad Media, el término filosofía expresaba el contenido de la sabiduría pagana. Los filósofi eran personajes distintos de los sancti, dedicados estos a explicar la verdad revelada. El encuentro con la filosofía griega era inevitable, considerando que algunos textos cristianos usaban conceptos que no resultaban ajenos a los filósofos, como el de logos o verbo, que se repite mucho en la filosofía clásica griega. Muchas personas se habían formado en escuelas griegas antes de abrazar el cristianismo y llegaban conociendo el pensamiento de los grandes maestros. Y algunos cristianos empezaron también a tomar posiciones ante la filosofía, bien para condenarla o bien para tratar de compatibilizarla con la fe cristiana. La consideración de las ideas filosóficas paganas para completar las explicaciones teológicas progresó a partir del siglo III, como antes he dicho. Ofrecían muchas consideraciones útiles para acercarse racionalmente a las verdades reveladas o, al menos así lo creyeron los principales representantes de la patrística. Encontraron en Platón y el neoplatonismo, y más moderadamente en Aristóteles y sus seguidores, muchas ideas que podían ser útiles para iluminar conceptos del cristianismo. El neoplatonismo prestó especial atención a lo suprasensible, lo trascendente e inmaterial, partiendo sobre todo del Timeo, el diálogo de Platón que manejaba conceptos en los que los escritores cristianos podían imaginar paralelismos con los de la Biblia. También se apreciaba esa proximidad en algunos neopitagóricos, como Numenio, que estuvo convencido de que las enseñanzas de Platón tenían una clara correspondencia con las de Moisés. Llegó a escribir Numenio que Platón era un Moisés aticista, es decir, un Moisés que hablaba la lengua ática, pero el neoplatonismo ofrecía posibilidades de conciliación entre filósofos y pensadores santos aún más evidentes, sobre todo a partir de la obra de Plotino. Había nacido este Plotino en el 205 de Cristo y se formó en Alejandría desde los 28 años en la escuela de Ammonio. Luego vivió en Roma alrededor de los 10 años poco productivos y parece que todos los discípulos de Ammonio habían pactado no escribir nada que divulgase su pensamiento, pero uno tras otro rompieron el pacto y Plotino tomó buena nota porque escribió 54 tratados. Solo se conservan de entre ellos las Enéadas. La escuela de Plotino no era igual que ninguna de las precedentes. Platón había fundado la academia para formar hombres mediante la filosofía útiles para el Estado. Aristóteles había organizado el peripato para la búsqueda del saber. Pirrón, Epicuro o Zenón habían creado sus movimientos espirituales para que los hombres pudieran conseguir la ataraxia, esto es, la paz y la tranquilidad del alma. En cambio, la escuela de Plotino quería enseñar a los hombres la manera de apartarse de la vida para reunirse con lo divino y poderlo contemplar hasta culminar en una trascendente reunión extática.
Además de estos propósitos, cuya conexión con las ideas de la religión cristiana resulta evidente, Plotino desarrolló conceptos como el de unidad, proclamándolo como el supremo principio, la infinidad del uno, la explicación de cómo proceden del uno las demás cosas, o hasta la identificación de tres realidades supremas o hipóstasis, que eran ideas a partir de las cuales poder construir aclaraciones útiles de algunas verdades cristianas. Plotino fue ampliamente utilizado por la patrística y posteriormente por la escolástica. En la primera, todo el platonismo tuvo un sitio importante, muy especialmente en la obra de Agustín, producida al final del siglo IV. Mantuvo San Agustín la creencia en el maniqueísmo durante la primera etapa de su vida, hasta que fue bautizado por el obispo Ambrosio a los 33 años. En su transformación intelectual tuvo mucho que ver, como él mismo cuenta en sus confesiones, la lectura del Hortensio de Cicerón, el Hortensius. La precisa, bella y formidable prosa ciceroniana le subyugó. Escribió entonces: «En verdad aquel libro cambió mis sentimientos y hasta modificó mis plegarias, mi proposición y mis deseos. Repentinamente se convirtió en vil toda esperanza humana y con un ardor increíble suspiré la sabiduría inmortal». Pero Cristo no estaba en el Hortensius ni en toda la obra de Cicerón, como es natural, y aunque el estilo de la Biblia no era compatible con la del gran Arpinate, Ambrosio le había enseñado a entenderla. La obra de Platón en su conjunto, pero especialmente la del neoplatónico Plotino, fue esencial para dirigirlo a la búsqueda de la verdad en el alma, en la interioridad del hombre. La escolástica había empezado a formarse en el siglo VI y se desarrolló en tres etapas que concluyen en el siglo XIII, el siglo de oro de la escolástica, con figuras entonces como Alberto Magno, Tomás de Aquino, Buenaventura de Bañoregio y Juan Duns Scoto. Todos los máximos representantes tuvieron muy presentes los escritos agustinianos, utilizarán como él profusamente a Platón, pero prestarán más atención a la filosofía de Aristóteles que sus antecesores. A este añadido de la filosofía aristotélica a las exposiciones anteriores contribuyeron, por un lado, los comentarios de Boecio sobre la obra del Estagirita y, sobre todo, la difusión de las obras de Avicena y de Averroes. Boecio, Annio Manlio Torquato Severino Boecio, era su nombre completo, nació en Roma en el 470. Hizo una notable carrera política al lado del rey godo Teodorico, que interrumpieron las insidias de sus adversarios que determinaron su encarcelamiento junto a su suegro Simaco. Ambos habían destacado en las investigaciones filosóficas. Quizá este éxito fue la razón principal de las calumnias que le llevaron a la cárcel. Allí escribió Boecio su obra de referencia De Consolatione Philosophiae, una composición con la que trató de sobreponerse a las penalidades del cautiverio. Fue ejecutado en Pavía y no pudo cumplir su ambiciosísimo propósito de traducir al latín y comentar todas las obras de lógica, moral y física escritas por Aristóteles, así como la traducción y comentario de las obras de Platón. Llegó a avanzar algo en todo ello respecto de Aristóteles, del Estagirita, pero su legado radica sobre todo en el empeño que se tomó en que las gentes de formación latina tomaran plena conciencia de la importancia de la cultura griega. Los estudiosos de sus aportaciones han considerado que Boecio fue uno de los fundadores de la Edad Media, o como han dicho otros, más exactamente Martín Grabmann, el último de los romanos y el primero de los escolásticos. Pero la presentación sistemática del pensamiento de Aristóteles ante los filósofos medievales no llegó propiamente hasta que se difundieron las aportaciones de Avicena y Averroes. La obra principal de Avicena, nacido en Persia en el 980, fue el Libro de la Curación, en 18 volúmenes, que constituyó una síntesis de la cultura clásica de enorme influencia y, sobre todo, un comentario autorizado de la filosofía aristotélica. No planteaba problemas especiales esta obra que provocaran rechazo
de los pensadores cristianos porque él mismo se cuidó mucho de ajustar el pensamiento de Aristóteles a la doctrina islámica, que reclamaba de la fe de sus seguidores no menos fuerza que la cristiana. El caso de Averroes fue bien distinto. Nació en Córdoba en 1126 y su comentario a la obra aristotélica le permitió establecer conclusiones sobre aspectos tan delicados para el pensamiento cristiano como la afirmación de la eternidad del mundo o la negación de la inmortalidad del alma individual. Estas posiciones eran incómodas para la teología y la filosofía cristianas y determinaron que Averroes se convirtiera en una fuente de preocupaciones y generara continuos debates y prohibiciones desde que se introdujo su lectura en la Universidad de París. Nadie había comentado de forma tan profunda la obra de Aristóteles hasta que él lo hizo. La exaltación por Averroes de la obra del Estagirita fue máxima, dijo. Ninguno de los que han venido después de él hasta nuestros días, es decir, durante 1500 años, ha podido agregar nada digno de mención a lo que él dijo. Es algo verdaderamente maravilloso que todo esto se encuentre en un solo hombre. Cuando se producen desacuerdos entre la filosofía y la teología, es necesario ponerse del lado de los filósofos, dice Averroes. Cuando se plantean diferencias de interpretación de un texto religioso, hay que estar a los dictados de la razón, dice Averroes. La verdad a la que conduce la razón es distinta en ocasiones de la dictada por la teología. Esta doble verdad, la verdad teológica y la verdad racional, se ha explicado tradicionalmente por los estudiosos de la obra de Averroes como una característica de su filosofía, pero su interpretación de Aristóteles no deja dudas sobre su inclinación única por las conclusiones que se alcanzan con la razón. La recepción y utilización de la obra de Aristóteles por los teólogos y filósofos cristianos que construyeron el pensamiento escolástico requería ajustes e interpretaciones más serias que las que precisó el platonismo. Todo el programa de la escolástica buscó la manera de armonizar la razón y la fe y, dependiendo de los autores, osciló entre la aceptación incuestionable de la verdad revelada, manteniendo una estricta separación entre la teología y la filosofía, o asumir algunos conceptos de grandes filósofos. Platón fue rápidamente adoptado por la patrística y la escolástica trató además de servirse de la obra aristotélica. El formidable intelectual que fue San Alberto Magno, nacido hacia 1193, fue el primero de los grandes escolásticos en establecer distinciones esenciales entre la teología y la filosofía, enunciando sus respectivos propósitos y métodos. Su obra tuvo una riqueza temática y abarcó una variedad de intereses realmente asombroso, excepcional. Tomás de Aquino, discípulo de Alberto Magno, fue un auténtico genio de la metafísica, como dijo de él Etienne Gilson, y uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos. Ni de Alberto ni de Tomás es posible decir algo en una conferencia como esta que pueda resumir la enormidad de su obra intelectual. Elaboró un sistema del saber más aristotélico que platónico y agustiniano, admirado por su trayectoria, por su transparencia, por su magnífica sistemática. Sus primeros libros, escritos siendo todavía un joven estudiante en París, son De Ente et Essentia, De Principia Naturae, completados luego por sus Quaestiones Disputatae, De Veritate, el Comentario de Trinitate, la Summa contra Gentiles. A esto hay que añadir otros muchos libros que concluyen en la descomunal Summa Theologicae, que había iniciado en su etapa romana y continuó en París y en Nápoles y terminó mientras enseñaba. Tomás nació en Rocaseca en 1221 y murió a los 53 años el 7 de marzo de 1274. La teología, según defiende Tomás en la Summa contra Gentiles, rectifica la filosofía pero no la sustituye. Al igual que la fe orienta la razón pero no la elimina. En dicha obra, a propósito de las verdades que hacen referencia a Dios, Santo Tomás escribe: existen algunas verdades que superan todos los poderes de la razón humana, por ejemplo, que Dios es uno y trino. Hay otras verdades a las que se puede llegar a través de la razón natural, por ejemplo, que Dios existe, que Dios es uno y otras semejantes.
Por este camino es posible llegar a postulados universales porque son racionales y edificar sobre ellos un razonamiento superior para profundizar en los mismos conceptos desde un punto de vista teológico. Ni Alberto Magno ni Tomás de Aquino se propusieron asimilar la doctrina de Aristóteles sin más. Más bien hicieron prevalecer siempre la fe contra cualquier aceptación incondicionada de la doctrina del filósofo griego, reconociendo que el peripatetismo contenía verdades, pero no era, sin embargo, la verdad, y no escatimaron argumentos para erradicar las posiciones aristotélicas que consideraron falsas. En este esfuerzo de conciliación radica realmente el tomismo. De forma simultánea o inmediatamente posterior a las grandes construcciones teóricas de Santo Tomás, el escolasticismo del siglo XIII se mostraría contrario a la filosofía con carácter general, otras veces inclinado a reducir la influencia del aristotelismo a favor del platonismo y otras asumir el averroísmo en su versión más directa. La inclinación favorable al platonismo fue la opinión caracterizada de Buenaventura, de San Buenaventura, Buenaventura de Baño-Reggio, para quien Aristóteles era una autoridad en el terreno de la física, pero en el saber filosófico habría que atribuirle la primacía a Platón. En una famosa página de sus Colationes in Hexaemerum, Buenaventura afirma que el rechazo de la teoría platónica de las ideas es el origen de los errores de Averroes y sus seguidores. Frente a posiciones como la de Buenaventura, que no cedieron un palmo a la razón frente a la fe, un representante significativo del averroísmo del siglo XIII fue Sigier de Brabante, profesor en París. Sigier defendió la interpretación que Averroes había formulado acerca de Aristóteles y, por tanto, profesaba de la doctrina de la eternidad del mundo y de la unidad del intelecto posible, la inmortalidad del conjunto, lo que le valió una acusación de herejía. Juan Duns Scoto, en fin, es el último de los escritores del siglo de oro de la escolástica, nació en Duns, en Escocia, en 1266 y se hizo franciscano desde 1278. Defendió otros postulados distintos que los anteriores en la relación entre la fe y la razón, manifestándose en contra de la absorción agustiniana de la filosofía por parte de la teología y también en contra de la concordancia tomista entre la filosofía y la teología. En fin, es suficiente, creo, con lo que acabo de contar hasta ahora para iluminar la posición siempre ancilar que concedió la escolástica a la razón filosófica frente a la teología y la revelación. Se utiliza la filosofía clásica, primero en su versión platónica y luego aristotélica, como complemento de la teología, con la intención de demostrar que las verdades de la fe cristiana no son algo disconforme con las exigencias de la razón humana o contrarias a esta. Es importante recordar que todas estas construcciones eran las que enseñaban las universidades. Era la escolástica la que dominaba los estudios universitarios y copaba no solo los dominios de la teología y la filosofía, sino también el terreno de la política, especialmente en lo que concierne a los fundamentos del Estado y el poder de los monarcas y sus relaciones con el papado. Me detengo un momento en explicar esa preeminencia general de la escolástica en los estudios universitarios durante el final de la Edad Media. Se ha dicho que la escolástica, más que un conjunto de doctrinas, lo que es la filosofía y la teología que se enseñaba en las escuelas medievales. En todo caso, no hay duda de que la escolástica se desarrolló en la universidad, muy especialmente en la de París. La fundación y el desarrollo de la Universidad de París fue decisivo para el progreso de la escolástica a partir del siglo XII. Algunos doctos profesores, como Abelardo, habían conseguido atraer hacia París muchos estudiantes que venían de Italia, Alemania e Inglaterra. Los reyes tenían razones para proteger a esta masa de gentes. Le daban brillo a la capital y aumentaban su influencia. Juan de Salisbury dejó escrito la admiración y sorpresa que producía a los extranjeros que iban a París la finura de las costumbres, la placidez de la vida y la abundancia de bienes espirituales y materiales
de que gozaban en Francia a finales del siglo XII. Los reyes de Francia tenían, por tanto, buena disposición hacia esta clase de organizaciones. El verdadero fundador, sin embargo, de la Universidad de París fue un papa, Inocencio III, y los que aseguraron su desarrollo, sucesores suyos, principalmente Guillermo IX. Desde el punto de vista de Inocencio III o de Gregorio IX, la Universidad de París podría ser un medio de acción poderosísimo a disposición de la Iglesia para difundir la verdad cristiana en el mundo entero, o una fuente inagotable de errores capaces de envenenar toda la cristiandad. Por tanto, era importante controlarla. Inocencio III fue el primero que quiso hacer de la universidad una maestra de la Iglesia, una maestra de la verdad para toda la Iglesia. No hay, dice Gilson, ni una sola de las grandes obras de Santo Tomás de Aquino que no proceda directamente de la enseñanza o que no haya sido concebida con vistas a la enseñanza. Lo mismo puede decirse de San Buenaventura, de Duns Scoto, de Guillermo de Ockham, todas basadas en comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo. Pero en el siglo XIII, toda la preocupación por la sabiduría y la lectura clásicas disminuyó drásticamente. Si se introducían en la enseñanza las obras de Aristóteles, era a costa de reducir el tiempo dedicado a la gramática y a las letras, y a los estudios clásicos, como las matemáticas y demás artes liberales. No desapareció por completo el antiguo saber ni el estudio de las letras, pero se le quedó poco espacio en relación con la filosofía y la teología escolásticas. Hubo protestas contra este retroceso, como el de Roger Bacon, pero tuvieron poco eco. La literatura prácticamente había desaparecido de la Universidad de París. Una vez abandonada la gramática latina, si era preciso leer algunos textos, se tenían la Biblia y el latín de la liturgia, y se leían los clásicos algunas veces, aunque ciertamente los programas universitarios no los imponían. Las circunstancias que concurrieron para que se derrumbara la escolástica que se desarrolla en este ambiente y que empieza a entrar en crisis a principios del siglo XIV, desde finales del XIII y principios del XIV, son muchas. Su arquitectura levantada con tanto empeño durante tantos años, a lo largo de la Edad Media, empezó a quebrarse por muy diversas circunstancias. El fenómeno de este resquebrajamiento está en conexión con los enfrentamientos entre los monarcas de los nacientes estados europeos con el papado, pero también estuvo relacionado con el agotamiento de algunos dogmas que empezaron a ser combatidos desde dentro por insignes representantes de algunas órdenes religiosas, como fue el caso de Guillermo de Ockham o Marsilio de Padua. Contribuyeron también a la crisis las críticas a las costumbres y prácticas de las jerarquías eclesiásticas, por lo general muy alejadas del mensaje evangélico y de los ideales de la Iglesia primitiva. Ganaron terreno las lecturas directas de Aristóteles y los postulados averroístas, también y muy especialmente el éxito del humanismo en Italia desde Petrarca y su expansión a otros estados europeos. La revolución científica empezó a apuntar con las obras de algunos físicos y matemáticos que utilizaban métodos empíricos como fundamento de sus teorías. La reforma protestante, las sucesivas guerras de religión en los estados centrales de Europa y las demandas filosóficas y políticas a favor de la tolerancia. No resulta posible que me detenga en el examen de todos estos fenómenos, que no agotan, sin embargo, las razones totales de la crisis de la escolástica, pero seguiré la pista de algunas cosas que son claves en la transformación. La escolástica había desarrollado, entre otras doctrinas políticas, las que pretendían la primacía del papado sobre el poder civil de los monarcas. Este tipo de proposiciones incurrieron en descrédito en los años finales del siglo XIII y primeros del XIV. La época era enormemente conflictiva. El Papa Bonifacio VIII y Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, habían tenido diversos enfrentamientos a propósito de la pretendida supremacía política del Papa como representante de la cristiandad. Se enfrentaban a una concepción nacionalista, galicana, del orden político, sostenida por el monarca francés, y otra centralista y universalista, que era la del papado. Durante la confrontación se cursaron amenazas de excomunión del Papa contra el rey y maniobras del rey para
convocar un concilio, que efectivamente llegó a convocarse en Lyon, que juzgase el concilio al Papa. Las discrepancias se mantuvieron con los papados siguientes de Benedicto XI y Clemente VI, cuya subordinación al monarca francés se incrementó. Clemente VI fue el papa que acordó a instancias del monarca francés la confiscación de los bienes de los templarios y la disolución de la orden. También decidió este papa, que había sido arzobispo en Burdeos, trasladar la sede pontificia a esta ciudad. Más tarde la instaló en Aviñón, considerando que tenía una ubicación geográfica mejor para los viajeros de todas las partes de Europa. Y cuando murió Clemente VI ya era un hecho consolidado que la residencia de los papas permanecería en Aviñón. Allí mantuvieron la sede otros 6 pontífices, todos ellos franceses, y en este periodo no dejaron de plantearse conflictos entre la Iglesia, el emperador, los monarcas. El retorno de los papas a Roma no ocurrió hasta 1375. No obstante, sobrevendría después el denominado Cisma de Occidente, que duró entre 1378 y 1447, durante el cual se mantuvo un papa en Aviñón y otro en Roma, y en algún momento llegó a haber hasta 3 papas simultáneamente. Los poderes encarnados en la figura teocrática del romano pontífice estaban puestos en cuestión también por revueltas y manifiestos sociales de orientación anticlerical, como la Jacquerie en Francia o el movimiento de los Lollardos en Inglaterra. También se estaban desarrollando corrientes de pensamiento muy contrarias a la manera de comportarse la Iglesia y sus jerarquías, muy especialmente los movimientos encabezados por John Wycliffe en Inglaterra, era profesor de teología en la Universidad de Oxford, y Jan Hus, teólogo y sacerdote en Bohemia, en la mitad y finales de los años del siglo XIV. Algunas de sus ideas son precursoras de las que manejaría Lutero siglo y medio después para provocar la Reforma protestante. Los Lollardos, seguidores de Wycliffe, y los husitas, discípulos de Hus, defendieron conceptos bastante próximos y criticaron con dureza la situación y las prácticas de la Iglesia de su tiempo, como la corrupción moral, el lujo o la venta de las indulgencias. Proponían la vuelta al cristianismo primitivo. En todo el norte de Europa se desarrolló también, a finales del siglo XIV, una corriente que proponía la práctica religiosa individual, intimista y apoyada directamente en las Sagradas Escrituras, apartándose de las complejas construcciones escolásticas. Este movimiento se organizó en torno a los hermanos de la vida común, cuyas ideas en la historia de la Iglesia se agrupan en la denominada devotio moderna, que acogió el De Imitatione Christi de Tomás de Kempis, que es el libro más leído por la cristiandad después de la Biblia. Defendían los hermanos de la vida común la utilización directa de la Biblia frente a las especulaciones de los escolásticos tan enojosas y difíciles de entender. El biblismo postulaba la sobriedad, la sencillez, el recogimiento y la oración. En este terreno escribió Guillermo de Ockham, en este ambiente, y sus obras, en consecuencia, son el perfecto reflejo de cómo pesaron sobre la escolástica los sentimientos y tensiones de la Europa del siglo XIV. Han escrito Reale y Antiseri que con Ockham la escolástica llega a su epílogo. Nació en el condado de Surrey, en la aldea de Ockham, a unos 30 kilómetros de Londres, alrededor de 1280. Entró en la orden franciscana después de cumplir 20 años. Hizo en Oxford sus estudios universitarios y con 24 se dedicó a comentar las sentencias de Pedro Lombardo en la misma universidad, como hacían todos. Entre 1318 y 1324 escribió Lectura Libri Sententiarum, la Expositio Superfysicam, la Expositio Aurea, la Ordinatio y los Code Libeta. En 1324, Ockham se trasladó al convento franciscano de Aviñón, donde era Papa Juan XXII, que lo había convocado para contestar a una acusación de herejía, que estudió durante 3 años seguidos y que al final concluyó en una condena de 7 artículos como heréticos, 37 como falsos y 40 como temerarios. Ockham estaba completamente convencido de la imposible conciliación entre la razón y la fe. Consideraba inútiles los intentos tomistas
de Buenaventura y de los escotistas de utilizar como intermediarios entre razón y fe diversos elementos de la filosofía aristotélica o hallazgos agustinianos. Rechazaba las explicaciones del dogma de la Santísima Trinidad de Agustín, de Anselmo y de Buenaventura, y escribió: que una única esencia simplicísima sea tres personas realmente distintas es cosa de la que no puede convencerse ninguna razón natural, y eso lo afirma la fe católica, como algo que supera todo sentido, todo intelecto humano y casi toda razón. La razón no puede ofrecer ningún apoyo a esta idea porque no logra otorgar al dato revelado más transparencia que la que ya viene dada por la fe. Por lo que respecta al tema de la plenitud o potestatis del Papa, la absoluta concentración del poder en el pontífice, Ockham escribe en su Breviloquium que, como la autoridad del Papa solo puede tener un carácter pastoral y moral, no tiene ningún título para legislar para todo el pueblo. Las cuestiones temporales entran en el ámbito exclusivo del poder civil. Ideas semejantes desarrolla Marsilio de Padua en su obra central, que es el Defensor Pacis, y en cuyo contenido no me detengo. Durante la época que el Papa tuvo sede en Aviñón y al tiempo que Ockham y Padua escribían sus obras antiescolásticas, empezó a incubarse una renovación intelectual, la más importante renovación intelectual de ese siglo y de los inmediatos siguientes. El establecimiento de la Corte Pontificia en Aviñón convirtió la ciudad en un centro importante de mecenazgo cultural y de influencias económicas y sociales que contribuyeron al lustre y al desarrollo, al prestigio de la ciudad. Un florentino llamado Petrarco, padre de Petrarca, se estableció en el pueblo de Carpentras, en las cercanías de Aviñón. En Aviñón pasó Petrarca su juventud, aprovechando las ventajas del entorno papal y de los superiores medios culturales que la ciudad ofrecía, principalmente la biblioteca, que se estaba formando allí con una cantidad de volúmenes insólito para la época. Y recibió, además, una formación latina seria de un modesto maestro que le enseñó en Carpentras, antes de partir ulteriormente para Bolonia, primero Florencia después. Allí se convirtió en un lector impenitente de los grandes clásicos romanos y muy especialmente de Cicerón, a quien veneró toda su vida. Le entusiasmaba la musicalidad y la belleza del lenguaje ciceroniano. Para Petrarca fue siempre el maestro de la elocuencia. Leyó a Cicerón hasta que las obras de la patrística, antes que a las obras de la patrística o cualquier otra. Pasarían años hasta que, habiendo conocido ya a Laura a los 23 y en medio de los sufrimientos que el amor negado le causaba, un amigo le regaló las Confesiones de San Agustín. Debió ser en 1333 e influyó sobremanera en Petrarca la obra de San Agustín, aunque su escritura latina no era comparable en absoluto con la calidad y belleza del gran Cicerón. Pero en sus cartas dejó dicho que las Confesiones fueron para él la entrada en toda la literatura sagrada. La elocuencia de las Confesiones hizo en Petrarca un papel parecido al que el Hortensio de Cicerón había hecho siglos antes en San Agustín. El traslado de la Corte Pontificia a Aviñón había producido también el efecto secundario de crear en Italia un clima muy favorable a la renovación del orden de ideas que habían dominado el medievo. El movimiento intelectual que hoy llamamos humanismo se desarrolló sobre todo en Florencia porque allí existía un número significativo de gentes influyentes y adineradas que pudieron dedicar mucho dinero a la educación y a la cultura. Concentró la ciudad un gran número de personas que llegaron a destacar entre las élites intelectuales de finales del XIV y de todo el siglo XV. Cuando murió Petrarca, en 1374, Florencia ya estaba totalmente impregnada por los valores de los Studia Humanitatis. Uno de los componentes más característicos de esta movilización política y cultural fue el redescubrimiento del mundo clásico. La crisis y decadencia intelectual en que vivía desde mediados del siglo XIII condujeron a buscar en el pasado remoto, en la antigüedad clásica, ideas y valores con capacidad renovadora. Ocuparon la primera línea las formas de vida, los escritos y el pensamiento político y filosófico de que se habían servido los romanos, la gente romana acomodada,
que trataron de imitar apasionadamente. Se tomó como referencia para la identificación de la cultura clásica lo que habían dejado escrito los mejores intelectuales, y en cuanto al canon de la lengua latina, naturalmente Cicerón. La difusión de estos ideales tuvo a su favor la fuerza intelectual y la devoción de personajes como Petrarca, Boccaccio y sus seguidores, y su influencia se hizo efectiva en la participación de nuevos programas, la preparación de nuevos programas educativos como los que llevó a cabo por primera vez Pier Paolo Bergerio y aplicaron luego destacadísimos pedagogos durante todo el siglo XV, como Gasparino Barzizza, Guarino Guarini de Verona o Vittorino da Feltre. El fervor por los estudios clásicos, sentido vivamente por Petrarca, le llevó a la búsqueda obsesiva de libros, el descubrimiento de textos perdidos, la fijación de colecciones, la creación de bibliotecas, el fomento de traducciones, la recuperación de los estudios clásicos. Petrarca, que no había conocido, como acabo de decir, en primer lugar la escolástica y sus secos y áridos planteamientos, no tuvo que reaccionar contra sus métodos y se comportó con ella como si no hubiera existido. Le volvió la espalda, considerando que todos los sapientísimos cultivadores de sus doctrinas habían abandonado la elocuencia. Recordó que la Iglesia le debía al Hortensius de Cicerón la incorporación de un hombre tan importante como San Agustín y alegó en su De Remedis Utriusque Fortunae la importancia del amor a la sabiduría. Formuló críticas muy duras contra las enseñanzas que se practicaban en la Universidad de París, el gran instrumento del papado y el emporio del saber escolástico, y denunció la calidad del latín que se manejaba por las autoridades académicas por considerarlo que era realmente inaceptable. Se mantuvo a partir de entonces una distinción entre los bárbaros y los cultivadores de los Studia Humanitatis para señalar dos tipos de cultura muy diferentes. Los bárbaros estaban en la Universidad de París y su tradición intelectual ya se había hecho permanente, de la universidad de la que decía Petrarca que no había salido ni un hombre de estudio que mereciera la pena. Toda la historia de la Universidad de París era para él un interludio bárbaro que quería poner entre paréntesis para que se abriera de nuevo el camino del verdadero saber, que empezó en Italia y desde Italia tenía que difundirse de nuevo. La recuperación de los clásicos volvió a situar en primer lugar a Platón y Aristóteles, de cuyas obras se hacen nuevas traducciones más ajustadas y completas. Marsilio Ficino destacó en las traducciones de Platón y Argirópulo en las de Aristóteles, y retornaron también los argumentos filosóficos ya conocidos por la escolástica, pero con enfoques que evitan el viejo contraste entre fe y razón y se atienen a la interpretación de los textos. Pietro Pomponazzi, el gran estudioso de Aristóteles, provocó un escándalo que a punto estuvo de costarle caro con su libro De Immortalitate Anima, porque sostenía que, aunque él creía en ese principio teológico, no había encontrado un solo párrafo en la obra de Aristóteles en que pudiera sostenerse. El ataque final, más destructivo contra la escolástica, resultó de forma indirecta, ya en el siglo XVI, de la Reforma protestante. No puedo detenerme, claro, a exponer los términos en que se desarrolló este capital acontecimiento de la historia de Europa. Destacaré tan solo la evidencia de que rompió la unidad de la cristiandad y generó la necesidad de desarrollar conceptos de nuevo cuño que dieran respuestas a problemas políticos y sociales que no se habían planteado con anterioridad de un modo explícito y definitivo. En octubre de este año de 2017, en el que vivimos, van a cumplirse 500 años desde que Lutero puso de manifiesto en Wittenberg sus 95 tesis contra las indulgencias y sus supuestos fundamentos teológicos, que marcaron el punto de partida de la gran controversia religiosa que fragmentó la cristiandad. La confrontación de Lutero, primero con el papado, que expidió las bulas Exsurge Domine de junio de 1520 condenándolo, y la Decem Romanum Pontificem de junio de 1521 excomulgándolo, y enseguida con el emperador, tras el fracaso de la Dieta de Worms de 1521, concluyó con una apelación del reformador a su propia conciencia. Aparece por primera vez esta apelación a la conciencia como derecho, a la libertad de conciencia como derecho, que hizo constar en su famosa declaración final ante la Dieta de Worms. Y en tanto mi conciencia es esclava de la palabra de Dios, dijo,
No puedo ni quiero retractarme de nada, ya que ir contra lo que dice la conciencia es arriesgado y peligroso para la salvación. Que Dios me ayude. Amén. La religión cristiana, antes entendida de un modo uniforme y unitario, quedó convertida en causa de confrontación durante los decenios siguientes. Aunque católicos y protestantes llegaron a un acuerdo con la Paz de Augsburgo de 1555, quedó establecido que cada Estado podía tener su propia religión y de ahí se siguieron actitudes violentas e intransigentes con las minorías. Corrientes religiosas como la de los calvinistas, no comprendidas en la Paz de Augsburgo, se emplearon con especial dureza en la represión de quienes no tenían su misma fe. Fueron muy importantes las sañudas acciones de Calvino en Ginebra. La persecución y ejecución del médico y humanista español Miguel Servet fue especialmente escandalosa y levantó sonadas protestas encabezadas por dos opúsculos de Castellio, el de Hereticis and Sin Persecundi y el Contra Libellum Calvino, que refutaban las obras de Calvino y sus justificaciones de la ejecución de Servet y otros herejes. En el Contra Libellum está la famosa condena moral de Castellio contra la intransigencia en materia de libertad de pensamiento. Matar a un hombre, escribió, no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Todo esto ocurría en los años centrales del siglo XVI, cuando en Francia se habían desatado las horribles guerras de religión que producirían muchos miles de muertos hasta llegar a la bárbara noche de San Bartolomé de 1572. Solo 4 años después de la noche de San Bartolomé, el día en que fueron masacrados los hugonotes en París y otras ciudades francesas, Juan Bodino escribió Les 6 livres de la République, los 6 libros de la República, que se convertiría en una obra influyente para el fortalecimiento del poder de los monarcas de toda Europa, defendiendo su soberanía, que definió como un poder supremo, originario, indivisible e imprescriptible. Un poder que los monarcas necesitaban para mantener la paz de sus naciones y asegurar las adecuadas relaciones entre sus súbditos. Pero junto al robustecimiento del poder de los monarcas era preciso que en cada reino en el que podían convivir minorías que profesaban diferentes religiones se implantara la tolerancia. La tolerancia permitiría el ejercicio de los derechos y que emergiera la primera libertad, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, vinculada también a la libertad religiosa. Esta necesidad está explícita en la obra de Bodino, en la que se combina la defensa del robustecimiento del poder del monarca con esta exigencia que acabo de recordar. Todas estas novedades, todos estos acontecimientos son coetáneas y suceden en la mitad del asombroso siglo XVI. Y ocurre también en esa mitad del siglo XVI que se inicia la revolución científica a la que se le puede poner una fecha de inicio, el 1543, que es el año de la publicación de la obra de Nicolás Copérnico de Revolutione. A partir de ese momento se consolida un método de investigación de la naturaleza de carácter experimental y completamente separado de la fe y, por tanto, de las explicaciones de la escolástica, que ya no valen para nada, como dejó de valer para algo también la física de Aristóteles, arrasada por el nuevo método de los astrónomos y científicos y matemáticos emergentes. Hacía falta, en consecuencia, una renovación total de la filosofía escolástica o al menos una modernización de sus principales doctrinas. A ello se estaban aprestando algunos pensadores europeos que impulsarían las corrientes intelectuales que más tarde se agruparían en el denominado justnaturalismo racionalista y que tuvieron al holandés Hugo Grocio como indiscutible fundador. Pero he aquí que la escolástica resurgió de su ruina y se anticipó a establecer las bases sobre las que se produciría la modernización del pensamiento filosófico en el siglo XVII. Los cambios ideológicos, científicos, políticos y sociales del siglo XVI urgían explicar los fundamentos humanos, no divinos, del poder civil, sus relaciones con la Iglesia, justificar la existencia de derechos subjetivos de los individuos y establecer las pautas para la convivencia en el plano internacional
entre todos los estados, ahora ya huérfanos de la tutela final de la Iglesia, cuyo dominio universal había quedado roto. Que la escolástica reapareciera en el contexto que he descrito y con la fuerza e influencia que llegó a recuperar fue realmente insólito. Este resurgimiento sucedió principalmente en España y estuvo a cargo de ínclitos miembros de las órdenes de los dominicos y de los jesuitas. Esta corriente será conocida como neoescolástica o segunda escolástica o escolástica española o escolástica del siglo XVI y sus doctrinas influirán en toda Europa. Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Domingo Báñez, Gabriel Vázquez y finalmente el gran Francisco Suárez son los mayores representantes de esa generación que se desenvuelve entre siglos, desde el XVI al XVII. No es casualidad que la reacción se produjera en España, porque había sido la nación menos afectada por las disensiones de la Reforma protestante. Muchos dominicos habían participado en el Concilio de Trento, que se abrió en 1545, de nuevo la mitad del siglo, coincidiendo prácticamente con el año de la publicación de la obra de Copérnico, que produjo una renovación importante del pensamiento escolástico, y la Compañía de Jesús, que se había fundado en 1540, participó muy activamente también en ese movimiento. No voy a exponer, desde luego, porque no tengo tiempo para hacerlo, las construcciones filosóficas de la escolástica española, pero me limito a señalar que casi todos los problemas nuevos concernientes a los fundamentos del poder, los derechos individuales y las relaciones entre las naciones están presentes en sus obras antes de que aparecieran en los representantes del justnaturalismo racionalista. Me limitaré a recordar las contribuciones de las dos figuras más destacadas de este periodo, que fueron el dominico Francisco de Vitoria y el jesuita Francisco Suárez. En la obra de Vitoria, que había estudiado en París a partir de 1508, se sostienen proposiciones fundamentales para el reconocimiento de derechos a los individuos y a las sociedades civiles. Construyó su doctrina con ocasión de los debates suscitados por la conquista española de América y la expuso especialmente en sus dos relaciones de Indis. Vitoria tuvo en cuenta dos perspectivas en la defensa de los derechos humanos. Una internacionalista, preocupada por la salvaguardia de los pueblos y las sociedades civiles, y otra individualista, que se fundamenta en la dignidad de la persona y sus derechos inalienables. El reconocimiento de los derechos de los Estados y de las instituciones colectivas fue considerada por el dominico esencial para la convivencia en el marco de una comunidad regida por el jus gentium, que está en los orígenes del derecho internacional moderno. A partir de esta doctrina, como les digo, empezaría a formarse justamente el derecho internacional. Por otro lado, sus posiciones a favor de los derechos de las personas, con independencia de la cultura o de la nación de la que formen parte, le llevó a considerarlos universales e inalienables. También en este punto el pensamiento vitoriano habría de ser un punto de partida para la formación de la teoría de los derechos naturales, que ganó impulso con el justnaturalismo racionalista, hasta llegar a su positivación, su aprobación en normas, que fueron las declaraciones de derechos de finales del siglo XVIII. Suárez, por su parte, argumentó en su Defensio Fidei, entre otros asuntos pendientes de replanteamientos filosóficos y teológicos, contra la teoría del derecho divino de los reyes, sosteniendo que el gobernante recibe su poder de la comunidad política. Los monarcas de la época se inquietaron mucho con esa tesis, que suponía desvincular la monarquía del papado y negar que el poder procediera de Dios. Era el pueblo el que lo otorgaba. Esta idea había sido ya sostenida antes por otros filósofos, como Juan de Salisbury en el siglo XII, Tomás de Aquino en el XIII u Ockham en el XIV, de modo que Suárez asumía un punto de vista bastante general entre los teólogos escolásticos, aunque nunca se había hecho de un modo tan explícito como en la obra del jesuita. El padre Mariana, coetáneo también, añadió a todo eso la tesis del tiranicidio, que lo consideró un remedio legítimo en los casos de opresión política. Lo mantuvo en su De Rege Regis Institutione de 1599, que fue ordenado quemar por el Parlamento francés, entre otros. Suárez fue un gran sistematizador de todo el pensamiento aprovechable generado durante los siglos inmediatamente anteriores y contribuyó a dejarlo en herencia a las generaciones inmediatas de justnaturalistas para que lo adaptaran a las nuevas realidades, modernizándolo.
Suárez teorizó sobre un doble contrato, el primero que reúne a las cabezas de familia para formar una asociación y el segundo, el que la sociedad así formada celebra, pacta con sus gobernantes. Tampoco esta era una idea completamente nueva, porque ya la había utilizado Juan de París en su Tractatus de Potestate Regia e Papali de 1303, pero con Suárez la teoría pareció más clara y definitivamente formulada. Los escritores dominicos y sobre todo jesuitas plantearon la separación entre la teoría política y social de la teología. La obra de Suárez, aunque partiese de la filosofía escolástica, podía separarse perfectamente de la teología sin sufrir ninguna mutilación. No lo hizo, pero podría haberse hecho. La influencia sobre estos y otros personajes de la segunda escolástica española sobre los representantes más destacados del justnaturalismo racionalista, que empezaría enseguida a bullir, es explícita en obras como las de Hugo Grocio. Pero serán estos, los justnaturalistas, los que darán el paso decisivo en el proceso de secularización de la antigua noción de ley natural. La ruptura de la uniformidad religiosa por la Reforma protestante necesitaba una nueva concepción de la ley natural no basada en la ley eterna que pudiera ser aceptada por todos los hombres. La naturaleza humana y social será el único fundamento ético del derecho natural secularizado. En fin, basta con lo dicho, creo, para introducir las apasionantes transformaciones que llevaron del pensamiento medieval al moderno. El tiempo no me permite siquiera, ni creo tampoco que sea procedente ni prudente, que me detenga a exponer la obra de los primeros filósofos del justnaturalismo racionalista. Hugo Grocio, que vivió entre 1583 y 1645, representa muy bien dicha corriente, ha recibido siempre la consideración de fundador y en su obra pueden encontrarse casi todos los argumentos que desarrollarán posteriormente Pufendorf, Tomasio, Wolff, preparando el terreno a los teóricos que al final del siglo XVIII desarrollarán ideas políticas y éticas muy importantes como el gran John Locke. La conocida fórmula definitoria del derecho natural de Grocio dice que este es un dictado de la razón que indica que alguna acción, por su conformidad o disconformidad con la misma naturaleza racional, tiene fealdad o necesidad moral y, consiguiente, está admitida o prohibida. Son mandatos de suyo lícitos o ilícitos, sin necesidad de invocar la teología ni la figura de Dios. Este mandato es personal, es universal y permanentemente válido. Y añadió a esa definición del derecho natural esta frase famosísima en la que se manifiesta la ruptura definitiva del fundamento teológico de los derechos. El derecho natural es tan inmutable que ni un Dios lo puede cambiar. Las explicaciones de Grocio de las relaciones entre Estados soberanos sentarían las bases del derecho internacional moderno. Aquí sigue de modo especial lo que ya había construido el padre Vitoria, a quien cita repetidamente en el De Jure Belli ac Pacis. Pero la más importante conclusión de su obra es que proporcionó un método racional al que en el siglo XVII se podía considerar científico para llegar a un conjunto de proposiciones por las que habían de regirse los sistemas políticos y el derecho positivo. Era esencialmente una apelación a la razón, como lo habían sido también las versiones antiguas del derecho natural, pero configuró el papel de la razón otorgándole una prevalencia que no había tenido nunca antes. También Grocio había derivado de sus exposiciones la necesidad de proteger algunos derechos individuales como la propiedad y la libertad. Todos coinciden en que el respeto a los derechos ha de derivar de un orden de convivencia adecuado en el que domine la tolerancia. Respecto de los derechos, no cabe duda de que la tolerancia fue el gran concepto que aportaron las doctrinas racionalistas. Era la adecuada reacción contra un periodo de violencias derivadas de la ruptura del uniformismo religioso y la negación de la libertad de pensar y opinar de modo diferente. Muchas gracias por su atención.
recorrido ha sido verdaderamente apasionante. Esa complejidad de la evolución del pensamiento. Yo tengo, bueno, una cuartillita llena de preguntas, pero hay que dejar también al público. Pero sí quisiera insistir en algunas cosas que me han parecido soberbiamente explícitas. Bueno, que el racionalismo, y el racionalismo jurídico especialmente, nunca fue aplastado por la teología. Eso es importante en toda esa trayectoria que hemos visto. A diferencia, por ejemplo, pues de lo que ocurrió en la India o lo que ocurre en el Islam. Es decir, se mantuvo siempre, de alguna manera, unas parcelas en esa lucha entre razón y fe y en esa lucha entre imperio y papado y en los intersticios, los estados, que serán los estados modernos, los estados nacionales, y por lo tanto esa explicación que hemos visto creo que aclara muchas de las consecuencias que luego va a tener y esas líneas que no son rectas, que son en zigzags, pero que sin embargo nos llevan a ese racionalismo del siglo XVII. Una de las cosas, en mi opinión, que me parece más apasionante, bueno, tendría tantas, pero esa vinculación de la enseñanza y el poder, ¿no? El paso de la desvalorización del mundo que tiene el cristianismo en su primera etapa, a pesar de que haya pensadores como San Agustín que siempre defiende el conocimiento hacia Dios, a la valoración ya del mundo a partir, como bien has explicado, en los siglos, a partir del XII-XIII, de la gran construcción escolástica. Por empezar por algún sitio, los derechos subjetivos, la emergencia de los derechos individuales es uno de los temas absolutamente apasionantes, porque yo recuerdo haber escuchado alguna vez alguna conferencia de García de Enterría precisamente sobre cómo estos derechos subjetivos habían empezado ya a partir de los franciscanos, a partir de esas corrientes que has citado, subterráneas, pero que van influyendo en todas partes, esa idea de cuando decimos yo tengo derecho a esto, o es tu derecho, es absolutamente nueva en un momento dado y nace en ese seno no escolástico ortodoxo, pero desde luego en esas luchas entre religión, entre razón y fe y entre los poderes de quién es el preeminente, si el papado o los reyes, que también querría un poco que ampliase, nos dijeras algo de eso. Esa es una preciosa historia del valor que tiene el pensamiento español y que no alcanzamos nunca a otorgarle. A la pregunta de quién piensa por primera vez en los derechos individuales, la respuesta más clásica es esto surge con el justnaturalismo racionalista, con Grocio y Pufendorf, de ahí pasa a John Locke directamente y de John Locke a la Declaración de Independencia Americana, donde hay una referencia a los derechos fundamentales, y a la Declaración Francesa de Derechos Fundamentales de 1789. Y nos hemos dejado aparte que realmente los primeros pensadores que realmente ahondaron en la idea de derechos individuales fueron la escolástica española, que se adelantó, como acabo de decir, en algunas cosas a los justnaturalistas. La escolástica española y principalmente el padre Vitoria. Grocio cita en De Jure Belli ac Pacis 39 veces que yo haya contado a Vitoria a raíz de las explicaciones que él hace, no solo de las relaciones entre Estados, sino también de los derechos individuales. Es lógico que así fuera, porque Vitoria se vio urgido a explicar cuáles eran la posición de los indios americanos, a los que está, sobre todo después de que masacrara colectividades enteras Pizarro después de la conquista de Perú. Y Vitoria escribe sus dos lecciones de Indis
las que reflexionan sobre si estos individuos son iguales que los demás individuos, si tienen los mismos derechos y en caso de que tengan derechos, ¿de dónde vienen? Y es Vitoria el que dice que esos derechos proceden del concepto dignidad humana, no de un valor superior, sino de la dignidad humana, y que son iguales, y que son inalienables, y pertenecen a la humanidad total. Son ideas que están en nuestros pensadores antes que en los pensadores europeos. De un modo general, la propiedad se había enunciado como derecho en casi todos. Está en Juan Bodino, está en los pensadores de los años finales, Ockham y Padua, también hablan de la propiedad como un derecho fundamental. Pero, en fin, era imposible ejercer pacíficamente ningún derecho si no había algún margen para la tolerancia y el respeto, ¿no? Yo creo y digo siempre que el primero de los derechos es la libertad de pensamiento, la libertad de elección, la libertad de conciencia, ¿no? que invoca Lutero en su formidable declaración ante la Dieta de Worms, ¿no? La libertad de conciencia. Y eso tarda mucho en formarse, porque la represión por la libertad, por las creencias religiosas duró mucho en Europa, duró mucho tiempo, prácticamente hasta finales del siglo XVIII. No se remueve porque, aunque los franceses, padres al final de la Declaración de Derechos, pues anduvieron con paños calientes todo el siglo XVI y el XVII con los hugonotes, la verdad es que los tenían a raya y hubo muchas guerras hasta que no se llega a proclamar finalmente, a tolerar realmente, pues hay muchas dificultades. Los grandes constructores, de todas maneras, más allá de los justnaturalistas, pues son los filósofos de los que escriben a mediados del XVII, a partir de Baruch Spinoza, que es un maravilloso tratado político-filosófico donde está una justificación realmente de estas cosas, y sobre todo John Locke, ¿no? Que en fin, era un personaje verdaderamente deslumbrante y el padre de casi toda la filosofía política moderna. Incluso en la Revolución Francesa, en una de las sesiones de la Asamblea, cuando se discute sobre la esclavitud, que no quedó abolida por la Revolución Francesa, pero el abbé Gregoire utiliza los textos de los españoles respecto a los indios para defender la abolición de la esclavitud. O sea, hay ahí una exposición muy bonita, ¿no? Que no sé si tiene algo que ver con las propias leyes de Indias, en algún momento que lo menciona. Esas ideas, las ideas de Vitoria las acogió inmediatamente el justnaturalismo racionalista, y ya salvo el propio Grocio, que reconoce su fuente en el padre de Vitoria en muchas cosas. Una vez pasado por ese filtro se perdió la referencia, ¿no? En España somos muy aficionados a perder la noción de quién se le ocurrió primero las cosas, ¿no? No tenemos Dogmengeschichte, que dicen los alemanes, ¿no? La historia de los dogmas. No respetamos al creador inicial, sino que le quitamos la idea y la ponemos a otro, o se adjudican a otro distinto. Bueno, se perdió que fuera Vitoria, pero ahora está muy recuperado. Realmente no hay nadie que no le reconozca esto. Y se perdió la idea de los derechos fundamentales un poco para atribuirla como gran mérito a la filosofía racionalista, que lo tiene efectivamente, porque nadie como ellos llegó a explicar el sentido que tenían los derechos humanos, y, en fin, fueron empujando en esa dirección hasta conseguir que formaran parte de los textos constitucionales, ¿no? El axioma de Grocio que has mencionado, ¿no? Aunque Dios no existiese, igual que 2 y 2 son 4, apoyándose en las matemáticas, de la misma manera hay proposiciones morales o éticas que son verdaderamente fijas e inmutables. Hay otra, en toda esta complejidad, hay algo muy importante, que esas luchas a las que te has referido, las guerras religiosas del 16, que conmocionaron a toda Europa. Todos los pensadores de prácticamente todos los reinos, hay una referencia, y en Francia un Montaigne, por ejemplo, cambia toda
idea que tiene sobre la dignidad humana también colabora abiertamente con el horror de esas luchas religiosas y la necesidad de que haya un poder que de alguna forma la tolerancia se fija, digamos que más por empate que por consenso. Es decir, en algún momento tenemos que dejar de matarnos. Vamos a ver cómo lo organizamos. Entonces ahí Bodino juega ese papel magnífico y el absolutismo confesional, que tanto en países protestantes como, por supuesto, el católico, tienen que tener los súbditos la misma religión que el poder, que el que manda, y a la lucha por esa libertad de conciencia a partir precisamente de las disidencias. No estaban las disidencias, como saben, como recuerdan todos bien, en Lutero lo último que se le hubiera ocurrido es que hubiera resistencia al poder, es la obediencia total y además es un fideísmo absoluto. Sí, todo lo que haga el poder no tiene... Pero, sin embargo, son las sectas y es la lucha esta en el terreno real y político en el que se fija la tolerancia. En la Plaza de Augsburgo no estaban comprendidas nada más que protestantes y católicos, y todos los demás baptistas, calvinistas, etcétera, se mantuvieron. Y luego porque no hubo manera de pararlos, ¿no? El efecto de la relación entre calvinistas y católicos en Francia pues fue tremendo, y una intransigencia enorme, ¿no? Juan Bodino, el Jean Bodin, que trató de establecer bases para incrementar el poder del monarca, para conducirlo hacia el absolutismo, para que ese poder pudiera contrarrestar pues, la fuerza que tenían los calvinistas, que en Francia se aliaron con las élites locales, que estaban muy disconformes con el poder del monarca por 1000 razones y formaban equipo con ellos. Y eran bueno, el monarca le molestaban las élites locales y le por la interferencia en sus decisiones, y le molestaban los calvinistas porque la religión oficial de Francia era la católica. Pero es que no llegaron nunca tampoco a llegar a un acuerdo que facilitara las cosas. Después de la matanza de San Bartolomé, y no recuerdo muy mal las fechas, pues del día de San Bartolomé, es de 1572, fue ese día, pues en 1598 u 89, si me salta un número es así, es el Edicto de Nantes, ¿no? En el 98, en el que se establece ya la pacificación, bueno, un intento de acuerdo entre el monarca y los hugonotes, pero que es un acuerdo muy débil porque lo que había ahí es ciertas concesiones a los hugonotes, no un tratamiento en régimen de igualdad a las dos religiones, ¿no? Y todo el siglo siguiente está salpicado de nuevas concesiones, de violencia, de levantamientos que no acaban nunca, hasta que finalmente Luis XIV, al final del siglo siguiente, deroga el Edicto de Nantes y otra vez a bofetadas, ¿no? Ese ha sido el movimiento y la posición que, a pesar de que los filósofos ya habían dicho ya no hay más gobierno desde la Iglesia, no hay absolutismo que esté vinculado a ninguna idea religiosa en concreto, no, funciona el cuius regio eius religio, ¿no? Cada monarca tiene en su estado potestad de establecer la religión que él profesa, y las minorías pues siempre muy sacrificadas, ¿no? Es una historia realmente apasionante de esto de cómo hemos llegado a ser seres humanos. Sí. Bueno, seguiríamos hablando toda la noche, pero por favor, si hay alguna pregunta entre el público, a don Santiago, ¿alguien se anima? Sí. Muchas gracias por la exposición, que ha sido genial. Yo quería que ampliara, a ver si pudiera, un poquito más en los derechos estos personales de los que hablaba Francisco de Vitoria. Porque, bueno, dignidad humana. Yo no sé en el siglo XVI qué sería la dignidad humana. Entonces, bueno, igual que tenemos una declaración de derechos humanos, si podía un poco, porque me imagino que en el siglo XVI no serían igual que en este siglo. Entonces, ampliar un poco qué derechos, o sea, y el de la propiedad también, porque, bueno, pues ahora el derecho a la propiedad es distinto, me imagino yo. Entonces, a ver si lo podía
explicar un poco, como enumerar, si fuera posible, esos derechos personales de los que hablaba Francisco de Vitoria. Gracias. Hablaba de dos derechos fundamentalmente, de la libertad de conciencia o libertad de religión, libertad de profesión, de cultos y de creencias, y de la propiedad, por dos razones. Cada una de ellas tiene su justificación. De este último, del derecho de propiedad, porque lo que estaban haciendo los españoles en América era explotar las riquezas existentes en el territorio, especialmente las minas, que es a lo que habían ido los españoles. Y se pregunta Vitoria si el gran expolio que fundamentalmente organizó en Perú Pizarro, pues era legítimo o ilegítimo, desde qué punto de mira se podía analizar eso. Y él dice que, en fin, que desde la perspectiva de la ley natural, que Vitoria no desvincula de la ley divina, pero en fin, le construye un espacio de razón, ¿no? Desde el punto de vista de la ley natural, es posible que llegue un extranjero a tu país y se ponga a explotar tus riquezas y se las lleve, ¿no? Pues ahí se suscita el problema de quiénes son propiedad los bienes que la naturaleza crea, o que dependen de la naturaleza, si del nativo o puede uno de fuera venir y explotarlos, ¿no? Y hay unas páginas preciosas en los de Indis, en las lecciones, son dos lecciones, una de final de 1538 y la siguiente de 1539. Él explica que en orden a una regla que él dice que es de la comunidad universal, pues conviene no impedir. Esto podría utilizarse ahora que está tan de moda el cierre de fronteras del señor Trump, ¿no? Pues que la comunidad internacional, súbditos de otros estados, pueden desplazarse y disfrutar de las riquezas en la medida en que los nativos lo permitan y no se les robe realmente algo, se haga con consentimiento. Pero las riquezas están para aprovecharlas. Y todo lo concerniente a la libertad de conciencia y de religión, pues tiene un motivo para reflexionar sobre él no menos duro. Es que Colón se encontró en las islas primeras que visitó con los indios caribes que se comían a la gente. Y luego Colón se encontró en México pues con unas comunidades políticas que en nombre de Dios, en nombre de sus dioses, pues sacrificaba a seres humanos y algunos trozos también se los comían, ¿no? Por tanto, ¿es posible, puede un cristiano admitir que esas prácticas, o tiene que abolirlas o machacarlas, evitarlas de cualquier forma? No es pequeño el problema, ¿se puede permitir o no se puede permitir esto? Mire, es importante porque la respuesta es más inmediata, la que se daba entonces, que realmente esas eran las costumbres animales y que no eran absolutamente tolerables, y las sociedades civilizadas, las europeas, ¿no? Eurocentrismo, tenían absolutamente que evitarlo. Pero no, eso no estuvo tan claro para algunos de aquellos escolásticos del 16. Por ejemplo, cuando se produce una famosa diatriba polémica entre el padre Las Casas, tan defensor de los derechos de los indios, y otros escolásticos, o él mismo expone en sus obras, trata de justificar el derecho a que una religión como la de los aztecas incluya la posibilidad de hacer sacrificios humanos. Argumenta, puesto que Dios lo ha decidido, pues Dios sabrá qué es lo que hace, ¿no? Si hay una divinidad que está mandando a sus hijos que sacrifique, pues está bien que lo hagan, no tenemos por qué oponernos. Y cuando parece que su discurso es absolutamente increíble, dice, no fue esto lo que le ordenó Dios a Abraham. Por tanto, es una manera de entender las cosas y de señalar cuáles son los límites también de la defensa de la religión. Por tanto, ahí aparece como gran argumento el derecho a tener la religión que a cada cual se le ocurra. Y Vitoria, desde luego, y los escolásticos lo defienden así: la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de cada individuo a creer. Visto más bien desde su derecho a que no le impongan otra. Que no lleguen allí los españoles más listos, que tienen unos libros sagrados muy importantes, que han descubierto la verdad, que no le impongan eso, sino que los dejen como estaban, y que no se les predique si ellos no lo consienten, ¿no? Que medie el consentimiento para la predicación y la conversión.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos unos minutos ya muy justos, pero una pregunta más. Aquí tienes uno. Ah, sí. Un segundo. Le hace... Sí, ese problema no se planteó antes también en España en el caso de la conversión de la población musulmana tras la conquista de Granada, precisamente entre los distintos planteamientos que tenían Fray Hernando de Talavera, que era precisamente el no predicar, no imponerles la conversión y coaccionarles para la conversión, y el modo más expeditivo que luego implanta Cisneros, que se considera que fracasa porque la conversión luego pues es falsa y da luego lugar al problema de los falsos conversos y toda la problemática inquisitorial que viene después, y quizás ya están un poco escarmentados cuando vamos a América y nos encontramos con una población que no es, digamos, el problema igual, porque son, digamos, previos al cristianismo sin evangelizar y no son ni el carácter herético de los protestantes ni el carácter, digamos, anticristo o antifieles que se le concede a los judíos y musulmanes, ¿no? Pero ese problema lo habíamos tenido quizá aquí antes, en la península, como 70 años antes, ¿no?, de lo que plantea Francisco de Vitoria. Sí, bueno, España lleva a América sus experiencias medievales, por tanto, los problemas que habían tenido aquí con las diferentes confesiones religiosas y su experiencia decía que cuando se impone una religión a la fuerza, pues ocurre que luego no hay que creerse exactamente que los conversos a la fuerza lo sean en realidad y de sentimiento, ¿no? Cisneros fracasó en América, el poco trabajo que llegó a hacer, porque las Casas lo convenció en 1517 que, puesto que no funcionaba para nada el gobierno de la Española, que mandara allí un grupo de padres que tuvieron poco que hacer luego en la evangelización en general, jerónimos, para que se ocuparan no solo ya de la evangelización, de la predicación, sino que se ocuparan de la gobernación. Porque lo que estaba defendiendo las Casas entonces, y el rey andaba, el rey entonces acababa de llegar, o iba a llegar el rey Carlos, ¿no? y Fernando acababa de morirse, de modo que en ese intermedio del 17 es cuando aparece la solución propugnada por muchos clérigos, fundamentalmente dominicos, los misioneros, que creían que había que retirar de allí todos los soldados, que no tenía que haber ni un soldado más y que la conquista no debía existir como concepto y debía sustituirse por el concepto de evangelización. Se va evangelizando y en la medida que los evangelizados consientan, se va entrando en la tierra, ocupando y comerciando con ellos, ¿no? Por tanto, eso de la evangelización pacífica por el consentimiento fue lo que no solo se intentó, sino que se intentó sustituir como método de la conquista, con un fracaso absoluto, porque aquello de los jerónimos en la Española acabó mal, ¿no? Muchas gracias, y tenemos que cerrar ya en este momento. Quedamos para la próxima sesión con el comienzo de la nueva ciencia, el método experimental, lo que está en la base de todas estas transformaciones y de la búsqueda del conocimiento, y un poco ya del paso de todas estas grandes construcciones escolásticas que hemos visto. La primera, que se va derrumbando, pero que dura bastante, el esquema de que el cosmos, el Estado, el hombre forman una armonía, una unidad, prácticamente hasta la nueva ciencia no acaba de demolerse del todo. Y esa demolición abre el paso, pues, como se dice en frase muy conocida de todos nosotros, el paso del cosmos al universo infinito a través de la nueva ciencia. Esperamos la próxima sesión y muchas gracias por esta magnífica conferencia. Muy bien.